Bienvenidos a un nuevo Conversando con la Historia. Mi nombre es Alejandro Paselli, junto con el profesor don Federico Basalo. ¿Cómo te va, Federico? Bien, bienvenida a la audiencia. Así que bueno. Me parecen bien esos saludos protocolares, Vamos, esas sí, cosas sí. más distendidas, Tenés esas que- cosas más abiertas, hacia ahora que estamos de frente. Ya Ahora no, estamos de ya- frente. yo tengo que dialogar con usted, lo voy a seguir mirando, voy a mirar un poco para allá, pero no importa. Sí. Pero bueno, vamos. Bueno, como dijimos en La el semana programa pasado, Semana pasada. sí, claro, pues sale uno por semana. Vamos a tocar un tópico, como llamarlo, tópico, idea, ambivalencia, que es el tema civilización barbarie. Y lo voy a poner así, lo voy a poner con un guión. Claro, porque Bien. ahí queda que es I o O. Claro, ¿qué tipo de conjunción entre los dos conceptos podemos utilizar? Claro. Para el término, esto que proviene más de una discusión filosófica, más que de una discusión o ideológica, más que una discusión histórica. Sociológica, diría yo. Sociológica también, sí, claro. Yo diría que Propone un dilema para la historia argentina. Y para la historia de Río de la Plata, ¿no? Porque nosotros tenemos esa ambición, a pesar de que nos venimos quedando mucho con la macrohistoria argentina y no con la macrohistoria uruguaya o oriental. Pero te propongo primero hacer el repaso de lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? En estos casi 11, 12 encuentros que venimos teniendo. sí, bueno, vamos a intentar hacer un raconto de la historia. Claro, un raconto que en líneas generales De la historia del principio de del lo siglo que es el XIX. comienzo de la formación, Claro, de la formación independiente, no de la formación colonial que es anterior. Sí, o sea, de la primera mitad del siglo XIX. Exactamente, es decir, algo que tiene un comienzo turbulento y una continuidad turbulenta. Pero Sí, aquí en la historia argentina lo llaman la guerra civil y ustedes sí, lo llaman la guerra grande. claro, Que sí, sería nosotros pasamos, es decir, del lado oriental se pasa de una guerra de independencia a una guerra también civil, pero con otra denominación, es decir, una guerra grande porque abarca una extensión de territorio que excede los límites del territorio oriental o de lo que era hasta ese momento la provincia oriental. Claro, en cambio aquí no, aquí viene la disyuntiva. Los primeros años del siglo después de la Revolución de Mayo comienza a agrietarse la situación política post intento independentista que no se lleva a cabo hasta 1816. Exacto. O 1815. 1815. Yo creo que todo el proceso de la Revolución de Mayo es un proceso de desentenderse de la administración española. Hay una postura, va creciendo una postura antihispánica. Va a ir creciendo una postura... O sea, va a surgir la Revolución de Mayo. Pro-europea, antihispánica, pro-francesa. Pro-francesa, pero en sus comienzos va a ser hispánica, porque ellos van a intentar... Sí, claro, hay una continuidad hispánica. Hay una continuidad y hay mentalidades que también de la época, como comentábamos hoy, que son propiamente hispánicas. Claro. Pero eso se va a ir descoloreando, para dar un término, y va a ir siendo más pro-francés, como acabas de decir, y también pro-británico. Claro. Y esto esta revolución de Mayo va a ir perdiendo fuerza frente a una postura que va a surgir justamente en la banda oriental, que es lo que se denomina el federalismo, la confederación, con el señor... Con José Gervasio Artigas, que va a extender esas ideas de la confederación en el litoral, al resto de las provincias. Al litoral, y luego se va a extender por el resto de las provincias unidas. Yo creo que es la preponderancia de Buenos Aires o los intentos
ya de Buenos Aires descentralizar el poder en esta ciudad-puerto frente frente al resto de las provincias, Claro. es decir, de la conformación de lo que iban a ser, es decir, el concepto de provincias unidas es un concepto que dura muy poco, pero Sí. que proviene de esa Intento de ese intento de las autonomías locales Claro. frente al centralismo porteño. Porque calculemos que justamente las autonomías locales están basadas en una ciudad Ujú. y su contorno rural, que van a intentar imponer sus intereses frente a otras ciudades y sus contornos rurales. Pero aquí va a haber dos sectores que van a tener mayor preponderancia en cuanto a la aduana, que es en los puertos, el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires. Y esto va a llevar a que luego del 28, cuando luego de la guerra del Brasil, Montevideo adquiere autonomía de Buenos Aires, van a quedar las provincias unidas con un solo puerto, que va a ser el puerto de Buenos Aires. Que sí, claro. Yo creo que en ese correlato histórico, a pesar de que tenemos digamos, esta cuestión caótica, esta cuestión del laberinto histórico de los problemas políticos que se sucedieron en muy poco tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de un lapso de 20 años, 1810, 1820, en donde todo se da a la vez. Es decir, es un proceso que corre muy rápido, porque en 20 años se sucede un proceso, porque a la vez hay que a la vez hay que sumarle a todo esto, siguiendo a don Tulio Alperín, el proceso de revolución y guerra. Claro. Es decir, el proceso de la revolución en el Río de la Plata, única revolución triunfante. Sí. No, ¿verdad? Única revolución, tal vez por su lejanía geográfica. No, y también Asunción. Única revolución. Asunción. Sí, pero está bien, pero el Río de la Plata. Es decir, es la antigua capital del virreinato la nueva capital del virreinato, donde se van a dar dos posturas diferentes. Pero en paralelo a todo esto, cosa que comentábamos, pero que nosotros no tratamos en este problema, es la propia guerra de independencia que se da en otro plano en América. Claro, en la zona, en el norte. Y ese plano de guerra, llevado adelante por San Martín desde el sur y por Bolívar desde el norte, lleva un aparato que es el real, digamos, para la historia comparada o para la historia paralela, es el real proceso de independencia que se debería continuar. Es decir, ¿y cuándo sucumbe desde Buenos Aires? O sea, ¿quién es el que sostiene la campaña del libertador general San Martín? Pueyrredón, que era ¿y cuándo gobierna Pueyrredón? Es el director supremo, que está el último, prácticamente el último director supremo, claro. o bueno, Rondó, el penúltimo. Claro, sí, Rondó. Claro, él gobierna desde 1816 a 1819. Claro. Y después del Congreso de Tucumán, y él va a apoyar la campaña libertadora. Luego, pero mientras, porque justamente esto no es lineal la historia, sino que se da toda la vez. Comienzan a surgir los confederales, que los mismos ahí llegamos lo consideran a los anarquistas. De ahí llegamos a una pérdida del poder central. Claro, que se va coexistiendo el director supremo, que está mirando al Chile y Lima. Y Lima y Perú, claro. Y va creciendo las ideas confederales, claro, que también son de raigambe hispanas, pero también norteamericanas. Porque también ellos conocen los artículos que escriben los norteamericanos en Estados Unidos. Entonces ahí es como que va surgiendo estas ideas confederales. Y bueno, entonces en paralelo
van surgiendo estas ideas y Pueyrredón deja el gobierno en el 19 y lo va a suceder el Rondó, que va a ser el último director supremo. ¿Y cuál va a ser el fin del director supremo? La batalla de Cepeda, frente a las fuerza del litoral. Frente a los hombres del litoral, o sea, es decir, Francisco Ramírez es la pérdida del centralismo porteño y es un cambio de punto de vista desde Buenos Aires y es un surgimiento de las autonomías locales. Claro, ahí es va decir, a surgir. es como, sí, un surgimiento de autonomías locales que van a pervivir hasta la caída de Rosas. Hasta la caída de Rosas, sí. Y en donde Rosas va a tener que negociar con todos esos caudillos locales permanentemente y se va a dar en los próximos, en esta fase del Rosas que nosotros fuimos repasando. Pero el gobierno restaurador o el orden impuesto por Rosas a partir del 28 o 29, sí, que en realidad ahí tenemos otra década. Claro, ya 20 ahí al 29, pasaron otra década en donde están los gobernadores. En esa década sí, del 20 al 29. Del 20 al 30, o al 29, sí. ¿sí? También se suceden una serie de gobiernos en donde se cae directamente en la pérdida de la provincia oriental, en la guerra con el Brasil y en el desencadenamiento de un nuevo Estado-Nación. Sí, yo diría que es muy pronto, el Estado-Nación todavía... Bien, pero se desencadena a partir de un proceso de apoyo de las Provincias Unidas a un proceso revolucionario contra el Brasil. Sí. Y es el comienzo de un nuevo Estado-Nación. Es decir, es cuando vos formás un criterio constitucional, como se crea a partir de la Convención Preliminar de Paz del 28, ¿no, verdad? En donde se rumbea rumbo a una constitución, es decir, donde se arma una constitución. El tema es justamente que las constituciones presentadas, la del 19 y la del 26, fueron rechazadas por los... Claro, pero vos no te olvides que la constitución uruguaya fue formulada el 18 de julio de 1830. Es decir, y es una constitución comenzada a ser elaborada después de la Convención Preliminar de Paz del 28. Es decir, por eso yo te digo que es el comienzo. Es cierto, de repente es muy prematuro hablar pero es el comienzo del Estado-Nación. Es decir, algo en lo cual no pensó Artigas. No, obviamente. Algo en lo cual Artigas estaba completamente separado, completamente apartado de esa idea de Estado-Nación, que era este Estado oriental. Pero acá tenemos el gran problema. Esa carta constitucional, ¿quién es la primera provincia que crea la carta constitucional? Santa Fe. Con Estanislao López, un federal. Sí. El bajo líder, influjo del federalismo artiguista. Claro, obviamente. Pero desde Buenos Aires, Rosas intenta mantener este orden a través de pactos interprovinciales sin establecer ninguna constitución. Y ese es el gran debe, el retraso de lo que vos decís que es la organización del Estado. En realidad el Estado no se organiza porque no hay una carta, no hay un aparato jurídico que lo unifique, claro. Entonces estás en ese dilema y por eso los anteriores rechazos de las constituciones consideradas por los federales unitarias, la del 19 y la del 26, que en realidad pretendían establecer una monarquía. Y ahora justamente una de las cuestiones que pretende la Confederación, que justamente es un intento antimonárquico, es más bien una república, que su norte es lo hispano, pero vuelvo a repetirlo, norteamericano, esta nación que se está formando en Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces eso es lo que hace que... Este gran experimento. Claro, y sí, porque también tenemos el otro experimento que es la francesa, a la cual le tenían terror. Claro, pero como Estado, es decir, como Estado-nación, como país. Sí. El gran experimento es Estados Unidos. Claro, sí. Porque Francia tiene un fundamento al menos cultural, que los unifica. Estados Unidos era apenas el comienzo de un intento en un gran territorio mucho mayor, que en ese momento no era de ellos, no era de ellos, y que se concentra en una parte de ese territorio y que comienza a tener preponderancia a partir de su organización política. Y que se independiza y se independiza de la administración británica.
Y entonces ahí tenemos justamente un proyecto que es mirado por los hispanos, Sí, claro, que están en el sur. Y esto... Sí, hay muchos que relativizan mucho ese papel. Claro. Es decir, relativizan qué tanto se conocía. Sí, indudablemente que los escritos de Thomas Paine Claro. el viaje de cuando Manuel Dorrego, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, opositor a Pueyrredón, por intermedio de Pueyrredón se exilia a Estados Unidos y ahí conoce este proceso. El proceso formativo. ¿No? Claro. Antes de 1820. Sintetizando entonces, tenemos esta realidad que unos años después, es decir, estamos hablando en mediados de la década del 40, estamos hablando de un proceso en donde, lo comentamos muy por arriba de repente en nuestro programa sobre Rosas, en los 2 programas que hicimos sobre Rosas, aparece una generación literaria formada en torno a un salón literario, formado en torno a las lecturas, formado en torno a la tertulia, a la reunión de determinados escritores que conforman esta mentada generación del 37. Reunido con 2 personalidades. Una es el faro de ellos era Esteban Echeverría, que como vos bien dijiste, era un tipo que había venido de Europa, que había venido de Francia, que había traído las ideas romanticistas. Del romanticismo. O del romanticismo afrancesado. Sí, porque el origen del romanticismo es alemán. Plenamente alemán, claro. Pero y que indudablemente en torno a esta figura... Y la figura de un hombre de la banda oriental, Marco Sastre. De Marco Sastre, claro. Marco Sastre. Y ahí, se genera como una especie de club político. Digamos, claro, un club político, sí. Un club vamos a decir, intelectuales jóvenes. Intelectuales pro-europeos. Pro-franceses. Pro-europeos, por franceses, que se ven que todos perturbados por esta... Todos habían tenido su niñez en estos años convulsionados de 1810, 1820. Son gente de menos de 30 años, claro, exceptuando Echeverría, que es un poco mayor. Sí, pero son gente entre sus 25 y sus 30 años, sus 30 y pico de años, en donde podemos también incluir... Juan María Gutiérrez, Félix Díaz, Marco Sastre, el autor de Amalia... que ahora se me fue el nombre, bueno, no importa, pero es un autor conocido. Sí, después Juan Bautista Alberdi, Cané, Miguel Cané, Juvenilla, y Sarmiento, que había nacido en 1811 en San Juan, también. Pero un tipo que no se exilia en Montevideo, sino que se va a Chile. Él se exilia en Chile. Es decir, se aparta de este modelo atrasador. Pero ellos, ¿a qué estaban cuestionando? No, en general. Estaban cuestionando esta guerra, porque justamente acá la historia argentina tiene una disyuntiva, que es la O. Siempre se busca el O. Vamos a ese punto, pará. Porque ya empezaste por el medio. Cuando yo planteaba al comienzo civilización-barbarie, planteamos el tipo de conjunción. Es civilización y barbarie, como lo va a plantear el libro de Sarmiento, algunos años después, en el 45, o civilización o barbarie, claro. Es decir, una elección. Claro. Y qué es bárbaro y qué no es bárbaro. Claro. Esa es la gran cuestión, porque ahí está la importancia de la obra sociológica, claro, de Sarmiento. Yo creo que habría que definir ese modelo, ¿no? Es decir, el modelo de civilización. Yo tengo acá un pequeño texto, lo voy a mostrar, un pequeño texto, que no es tan pequeño, que es la obra del doctor José Emilio Burucúa, un hombre que hace un repaso por el concepto civilización, que implica la civilización en la historia, trae muchos repasos sobre un historiador de las ideas, desde la etimología hasta, claro, sí, historiador del arte, historiador de las ideas.
sobre la ideología, historiador de la ciencia también, pero que hace un repaso pormenorizado, como en una especie de artículo, un trabajo monumental, en donde son como artículos que van trayendo diferentes problemáticas desde una visión muy actual, de tomar el todo, ¿no? ¿Verdad? No una visión pro-europea, sino una visión totalizadora del mundo, ¿no? Entonces él va a tomar desde los orígenes del concepto civilización, de chivitas o del modelo, cómo nos organiza la ciudad, es decir, cómo un modelo de reunión social como la ciudad organiza un tipo de mentalidad frente a lo distinto, frente al bárbaro, que, como sabemos muy bien, hasta en forma legendaria, son los que hablan en barbar, ¿no? ¿Verdad? Sí. Son los que hablan distinto, son los que tienen un lenguaje diferente. Sí, es decir, modelo romano, el modelo del ciudadano romano, al barbar, aquel que obviamente que no habla latín, obviamente que habla otra lengua, pero es el distinto, es el diferente. Es el otro. Es el otro. Es el otro. ¿Cómo llevamos este modelo? Lo analiza muy bien Burukua. Burukua trae los problemas, bueno, el problema del cuando comienza a aparecer el concepto de civilización, y bueno, hace una historia pormenorizada desde la Gaceta de Buenos Aires comienzan a aparecer desde ese periódico de Mariano Moreno, que comienza hacia 1810, los primeros tirajes, las palabras de Jovellanos, y ahí comienza la introducción del modelo. Ahí tenemos ese periódico que vos acabas de nombrar, la Gaceta, era el diario oficial de la Revolución de Mayo. Claro, es el diario oficial de la Junta. De la Junta de Mayo. De la Junta, que como es la gran triunfante. Claro, sí. Y que por lo tanto el modelo hispánico estaba muy arraigado. Claro. Un modelo histórico basado en Jovellanos, basado en el ilustrado español, basado en el modelo juntista. Claro, basado en el modelo juntista. Y por lo tanto, un modelo juntista que lo que tiene que proponer, según el concepto de Burukua, lo que tiene que proponer son las bases fundamentales para la construcción de un Estado. Lo podríamos decir a grosso modo. Base que tiene que ser fundamentada, como yo te leía hoy, las bibliotecas, las escuelas, la promoción de la agricultura, la promoción de la formación. Es típico también de la ilustración. Sí, claro, plenamente. Ahí lo tenemos a un San Martín, un Belgrano, un Tomás Grigena, claro. un Liniers, ellos también pensaban eso. Frente al modelo del desierto. Claro. Frente al modelo del que es no habitado. Claro. Y acá apropiándonos de Sarmiento, que lo vamos a ver la semana que viene, cuando él viaja a África, él toma los beduinos. Entonces él compara este sistema de comparar nuestra realidad con lo otro. Él compara el desierto, los beduinos, y a los beduinos los coloca, los señala como los montoneros, como los federales. Y ahí justamente es lo que nos faltaría para redondear el que se mueve. Claro, el que se mueve. Entonces ahí tenemos pero disculpame con esto, el concepto de la montonera, ¿no? ¿Verdad? Claro, el concepto de aquel que ataca en montón. Sí, y es el hispano, porque esa es la herencia española. Sí, el concepto de la guerrilla. Claro, ya es. Sí. Bueno, digamos, fue el modelo de ataque. Es el modelo de ataque frente primero al invasor francés en España, porque de ahí viene, en donde atacar en pequeños grupos o en grupos que están pertrechados para atacar algo oficial, al ejército, algo organizado, es decir, la desorganización frente a la organización. Y ahí acá descolló con esa estrategia un Martín Miguel de Güemes, claro. Juan Azurduy, Artigas mismo. Artigas mismo. Es decir,
San Martín usó eso. Bueno, San Martín apropió. Que es el paradigma del orden militar. Pero ¿a quién utilizó? A Güemes. Claro, pero es el que trajo el orden militar, claro, y sí, que sí. también conocía La estrategia de... cómo podía ser atacado un ejército por ejemplo, oficial. Como en España Juan el Empecinado. Claro, sí, es un modelo de Es un guerrilla modelo, española. un modelo. La guerrilla Es surge el ahí. modelo para poder Enfrentar- desgastar. al más fuerte. Claro, desgastar al más Al más organizado. fuerte. Bueno, y es el más fuerte. Si no, vos no lo podés enfrentar. No lo podés enfrentar en las líneas tácticas Tradicionales, usuales, Claro. obviamente. Pero acá, antes de retomar la semana que viene, vamos a ver el tema de que va a haber Sarmiento, Alberdi, etcétera, va a ser la guerra civil entre dos fracciones, porque no son partidos políticos, son facciones. Son los unitarios y los federales, que se van a desplazar en las distintos espacios de las Provincias Unidas de Río de la Plata para imponer uno u otro modelo, y ahí podemos destacar de qué caudillos de cada bando o facción. Y José María Paz desde el lado unitario. El militar organizado. El militar civilizado. Sí, que no sé si es tan civilizado. Claro, a eso iba, con determinados, maniobras bárbaras. Juan Galo Lavalle, otro del sector, como le decíamos, el cóndor ciego. El cóndor ciego, la espada sin cabeza. Y del lado federal, un federal del interior, Don Juan Facundo Quiroga, de La Rioja. Gran protagonista, gran héroe, la verdad, de esta, héroe, porque en realidad, si bien la intención de Sarmiento es oponerse a ese modelo, al modelo bárbaro, al que él llama al él lo llega a exaltar como un héroe máximo, es decir, en la introducción. En la introducción a la obra ya lo exalta. Sí, pero porque ahí él toca, bueno, lo veremos la semana que viene, pero era la época de su juventud en San Juan, cuando él invade San Juan en su juventud. Y ahí, en ese detalle vamos a entrar la semana que viene. En la que viene. Pero, y después otro de los federales del litoral que se mantuvo como federal del litoral fue Estanislao López en Santa Fe. Hasta el 38 que fallece. Claro. Pero me quedo con esto. IUO, claro, esa es la... Es decir, estamos frente al periodo donde habría que tomar decisiones. Es decir, en esta multiplicidad de historias, que no me voy a cansar de repetirlo, es las que poseemos, civilización y barbarie tienen que confluir. Claro. Civilización o barbarie son las que separan. Claro. Me parece a mí. Sí. Y sin embargo, para la formación y hasta para la balcanización de estos países, porque tenemos que pensar que nuestros libertadores, por decir tanto en el caso de San Martín, podríamos incluirlo a O'Higgins, podríamos incluirlo pero no, San Martín y Bolívar son los dos ejes fundamentales. Los dos, con temperamentos diferentes, indudablemente, y con visiones diferentes, pensaban en una unificación más que en una balcanización. Yo creo que los dos, en el caso de Bolívar es notable, la Gran Colombia ocupa un territorio vastísimo, un territorio que va desde Panamá hasta Perú. Pasando por Bolivia, Colombia, todas estas divisiones que vamos a tener de los conflictos políticos, que ya es otra historia, ¿no? Ya ahí es otro cantar. La zona del Caribe tiene otras problemáticas, y después lo que va a pasar aquí, ¿no? Claro, sí. Es decir, yo creo que la gran división está en esa columna vertebral que son los Andes, entre Chile y la Argentina, pero también podría haber sido pensado como una organización mucho más equilibrada y mucho más unida. Sí. Bueno, de hecho, que hablar las Provincias Unidas del Río de la Plata, juntando a Paraguay y al territorio alto peruano. De hecho, Cuyo pertenecía
pertenecía a la Capitanía General de Chile. Y después, hasta 1810. adelantándome a la posición de Sarmiento, hasta esa visión de Sarmiento de entregar la Patagonia a Chile, ¿no? O de ese gran agradecimiento de hacerle ese territorio algo chileno y de ahí estar. Sí, digamos, hay una intencionalidad. Yo creo que nunca lo llevó adelante, porque además eso sí es eso es lo que después va. Bueno, eso del desierto es una cuestión. Sí, es una cuestión de justificar este positivismo progresista posterior, como que los pueblos originarios hoy ya aborígenes es un término despectivo, en lo cual no se debería usar, pero los pueblos originarios, sí, que estaban o que llegaron antes que el europeo, antes de lo que nosotros conocemos como civilización. Claro, sí, obvio. Porque en realidad sí, obviamente, sí. Nos podríamos parar del lado de que la civilización es otro tipo de civilización. Obvio. Pero indudablemente que está muy lejos de ser lo bárbaro, es decir, es lo bárbaro porque es lo distinto, porque es lo diferente, es lo que no está para la visión de... Esa es lo que tenemos que reemplazar. O esa es lo que tenemos que... Ellos se tienen que adaptar a nosotros o desaparecer, ¿no? Esa es la visión que tiene esta gente de mediados, finales del siglo XIX. O te adaptás o morís, o terminás. Y esa es una visión la cual, por ejemplo, en este caso de Burucua obviamente que no acepta, y hoy yo creo que todos no aceptamos. ¿Por qué? Porque son formación, no es lo diferente, es lo anterior. Claro. Es el modelo que ya estaba impuesto, con una tradición muy particular, alejada obviamente de la tradición europea, alejada de otra visión europea. ¿Por qué digo de otra tradición europea? Porque los europeos también tenían esta tradición. Claro. Una tradición que fueron reemplazando, que lo hicieron en otro momento de la historia, pero que también existió. Sí, obviamente. Es decir, pueblos originarios, aborígenes, los indios, que es una denominación propia europea. Y si lo vemos en este momento, en este momento que estamos con nosotros hablando, de década de 40, 50, también está pasando en Estados Unidos. Sí, claro, obviamente. Hay todo el continente americano. Que el cine ha hecho tradición a través de series, obviamente, es decir, películas sobre la expansión del blanco hacia el oeste. Invadiendo territorio que no es de ellos. Claro. El sentido de la propiedad. Sí, obvio. No, el sentido de la propiedad que el pueblo originario no tenía. No, y imponerle pautas jurídicas europeas, o sea, lo que es el derecho romano, heredado desde Europa. Es propia esa idea insistimos con esto, la idea del progresismo positivista de mediados finales del siglo XIX, que acá son posturas que llegan un poquito más tarde, ¿verdad? Es decir, avanzar sobre el concepto de civilización, avanzar sobre el concepto de lo que, al parecer, lo que está bien, ¿no, verdad? Que es un término del cual se podría perfectamente relativizar, obviamente, frente a la barbarie. Digamos, una de las partes, yo creo que es fantástico en eso, Burucua, y termino con esto, y después vamos a avanzar con Sarmiento. Vamos a avanzar después con Sarmiento, en el próximo, con seguridad, en donde él hace claro, el título, ¿no, verdad? En donde barbarie del proceso civilizador en el caso argentino del siglo XIX. Es decir, es lo que va a describir es cómo este proceso civilizatorio, ¿no, verdad?, va a desposeer y va a desconocer al pueblo original. Frente al capítulo anterior, que se hablaba de Sarmiento y el problema civilización y barbarie. Que claro, históricamente es una idea que para hacer una construcción de Estado-Nación
o comenzar a pensarlo, sé que lo vamos a hacer en el próximo, hay que construir. Bueno, ahí tenemos... Y se construye mirando hacia adelante. Esa es la idea del tipo del siglo XIX. Se Claro. construye mirando hacia adelante y no importa lo que esté. Si lo que está molesta, me aparto de. Es un proceso que acá en la Argentina va a demorar mucho más tiempo y en Uruguay, digamos, lo que después va a ser la República Oriental, se da en muy poco tiempo, se da en el gobierno de Rivera, en donde al parecer determinados herederos de esa cultura aborigen, en un lapso de muy poco tiempo, al quedar pocos, Más a desplazado, ¿no? van a ser desmantelados. Es decir, podremos poner en tela de juicio los números, las estadísticas, es decir, ¿era la intención eliminar un pueblo? No lo sé. Era Sí, hace las tierras, lamentablemente. claro, Sí. organizar y que no me elabores desmanes. Bueno, se podría haber aplicado la justicia, digamos, si Sí, si pero ese, pero ¿qué ese tipo de grupo. justicia se va a aplicar? Claro, La estamos hablando europea. en Uruguay Claro. entre 1830 y 1840, en donde no había. Pero ¿qué se necesita? ¿Qué están buscando? La tierra. Sí, Están buscando la tierra. Entonces están lo tengo que buscando desplazar. desplazarlo y están buscando. Lo mismo hicieron en Estados Unidos. Sí, O sea, y por lo tanto, y se masacró a una parte de un pueblo, ¿no? ¿Verdad? En donde con seguridad habría mujeres, niños. Sí, y, y si no le van dando, mm, si no le van dando tierras de tierras fértiles pasan a tierras infértiles. Se les van dando sí, tierras, claro. tierras Sí, como sí. concesión, le van dando tierras que son Sí, mucho sí, menos productivas o que están alejadas de su tradición cultural. Claro. Entonces los van Un proceso que como él... uno de los casos que ocurrió acá muy conocido es que son los Quilmes. Cuando los Quilmes los trasladan a la actual localidad de Quilmes, el partido de Quilmes, eran unos, justamente se llaman Quilmes y estaban en el norte, los trasladan a Quilmes y ahí, como no se hallaban en el lugar, Claro. terminaron extinguiéndose. Sí, obviamente. Y eso es un proceso. Sí, era un proceso que después de hacia casi finales del siglo XIX en este territorio, trasladarlos a lugares de donde no eran originarios y que por lo tanto era exterminarlos. Era voluntaria, involuntariamente, un proceso, yo no soy tan extremista como dijeron algunos, un proceso de solución final para este problema. No, bueno, ya eso es... Claro, ya es un término, yo creo, muy sesgado para otro tipo de mentalidad, que es la del siglo XX, en donde ahí sí hay yo creo que ahí sí un principio en donde entendemos cuáles son las consecuencias. En el siglo XIX entendía cuáles eran las consecuencias. Pero ellos lo consideraban el progreso, o te adaptás claro. al progreso o te tenemos que apartar. Yo por eso de progreso. repente relativizo, cosa que no sé si está bien, relativizo la palabra genocidio. ¿Por qué la relativizo? ¿Considero que no es un genocidio? Sí, no, se exterminó, fueron exterminando algo. Ahora bien, sí, de repente se apela más a un criterio de cantidad, cuantitativo, la palabra genocidio, y no cualitativo. Y yo lo que considero es que en realidad no se percataban de eso. No se percataban de las consecuencias finales. De la pérdida de una memoria, ¿me entendés lo que te digo? Sí, porque ellos estaban pensando en el progreso. Sí, vamos hacia allá. El positivismo es el progreso y te subís o te quedás en la... O te bajo. O te quedás abajo. Lamentablemente ese es el proceso. Y ese es el proceso barbárico, ¿no? Claro, y eso yo creo que la pérdida de la memoria, o la pérdida de la memoria más que nada colectiva, es la que nos acerca más a... Pero viendo ahora, para ir cerrando, dos de estos que vos habías mencionado en el salón literario, dos de estos, o tres, vamos a decir, tres de estos
Personajes. miembros de los salones literarios se van a dedicar a la política durante su vida. Uno, que lo voy a nombrar rápido, es Esteban Echeverría, que va a morir en 1851 y no va a conocer la caída de Rosas, que va a terminar el 3 de febrero del 52. Y los otros dos, que van a ser los que nos van a llevar la semana que viene a la charla, van a ser Alberdi, Juan Bautista Alberdi, nacido en Tucumán, nacido en 1810, falleció en 1884, y Domingo Faustino Sarmiento, que van a ser en 1811 y va a morir en la Asunción del Paraguay en el 88. Estos dos personajes, o personas, van a escribir obras tratando de establecer bases jurídicas, sociológicas, y van a intentar explicar esta situación entre la guerra civil entre unitarios y federales, que no terminó de conformar un Estado-nación que vos anticipaste, pero que todavía no estaba formado. No, claro. Eran las provincias unidas del Río de la Plata, organizadas a través de pactos preexistentes, pactos interprovinciales, convenios informales, algunos formales, otros informales, pero no existía una carta orgánica que permita organizarlo, ni instituciones que lo permitan conformar la sociedad, porque si vamos a los análisis universitarios, sociedad y Estado, justamente es la sociedad y el Estado, que es lo que estas dos personas que acabamos de nombrar, Alberdi y Sarmiento, van a intentar conformar eso, el Estado y la sociedad, y justamente son liberales, o sea, porque justamente esa es la gran qué palabrita esa. Pero justamente el liberalismo fue el que conformó el Estado acá en la Argentina. La corriente liberal era el paradigma, o si no sé si le gusta la palabra paradigma, pero la hegemonía, paradigma, o como vos lo quieras llamar, corriente liberal, según como la utilización que vos utilices, es la que va a conformar el Estado-nación argentino. El liberalismo es el creador de los nacionalismos. A partir del segunda mitad. Yo me adelantaría y con esto vamos a terminar. Sí. El liberalismo es el creador de todos los grandes males del siglo XX. Bueno, de las distintas corrientes del siglo XX. Y yo diría los grandes males del nacionalismo. Entre ellos el nacionalismo. Nacionalismo, socialismo, marxismo, todo eso surge después del liberalismo, ¿sí? Sí, son hijos y nietos de. Claro, pero hay una diferencia, acá lo terminamos. El liberalismo europeo está confrontando al absolutismo europeo. Sí. En cambio, el liberalismo americano, tanto del norte como del sur de América, intenta construir estados. Construye los estados. Los estados americanos los construye el liberalismo. Esa discusión te la dejo para más adelante. Bueno, está bien, pero me parece que lo construye el Estado. Vamos a despedirnos por el momento. Sí. Vamos a dejar la discusión por acá. Lo dejamos picando y... Sí, yo ahí no concuerdo tanto, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante, nos vamos a despedir, vamos a pedirle nuevamente que se suscriban a este canal, que nos den algún me gusta, a pesar de que no les guste, que dejen alguna opinión, que se suscriban también a la página de RCP Cultura, donde nosotros dependemos de esa organización, que es gratuito, no tienen que pagar nada, obviamente. Y los vamos a esperar en la próxima. ¿Te parece, Federico? Sí, vamos a esperarlos. Que pasen muy bien. Hasta luego.